nos permitió vivir. Y dice hay un himno muy, creo que muy bonito, que dice: porque Él vive, yo triunfaré mañana. Porque Él vive, yo triunfaré mañana. Y hay un versículo, hermanos, que encaja perfectamente en esto, y dice Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es vida eterna en Cristo Jesús. Y este himno dice: porque Él vive, yo triunfaré mañana. Y en actitud de oración póngase a pensar en todas las bondades que Dios le ha permitido vivir en esta semana. Póngase a vivir lo maravilloso que ha sido Dios para con usted en esta semana. Póngase a pensar en lo grandioso que ha sido Dios para con su vida, para con la vida de su familia, para con usted, cómo Dios le ha guardado, le ha guiado, le ha protegido. Y sabe, todo eso porque usted y yo un día decidimos creerle a Él. Porque usted y yo un día decidimos rendirle nuestro corazón al Señor y decirle: Señor, aquí está todo de mí, tómalo como ofrenda. Tómalo como ofrenda, Señor. Me pongo en tus manos.
Guíame, guárdame, guía mi familia, dirige mi vida, dirige mis pasos. Sé tú conmigo, Señor, en todo momento, porque tú eres la luz de la vida eterna. Esa luz que el mundo necesita ver, Señor, yo la quiero reflejar. ¿A quién puedo ir sino a ti, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor, y a ti clamamos, Señor. Creo en ti, Señor, yo creo en ti, por tu grande amor por mí. Ayuda eres tú dentro de mí, Dios a quien yo he de ir. Creo en ti, Señor, yo creo en ti, por tu grande amor por mí. Ayuda eres tú dentro de mí, Dios a quien yo he de ir. Dios a quien yo he de ir, Señor. Tú eres anhelo, inspiración, y en ti podemos encontrar esa paz, ese amor que el mundo no puede dar. Señor, háblanos, guíanos, Señor. Háblanos a nuestro corazón lo que tú quieres que nosotros escuchemos y pongamos en práctica, Padre. Nos encomendamos a ti, Señor. Gracias por ese amor. Gracias por esa bondad. Gracias por esa misericordia, Señor. Gracias por esa salvación. Somos, Señor, inmerecedores de tanto. Somos, Señor, dichosos al poder decir que somos hijos tuyos, Padre, y poder entrar ante tu presencia con gozo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Sé tú con cada uno de nosotros, Padre. Quita todo problema
y pueda, Señor, que tu palabra penetrara lo más profundo de nuestros corazones. En tu santo y maravilloso nombre, Jesucristo. Amén, amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Vamos a pasar al mensaje de esta mañana. Queridos hermanos y hermanas, buenas tardes o buenos días, perdón, que Dios les bendiga. Queridos hermanos y hermanas, buenos días, que Dios les bendiga. Amén. Buenos días, buenos días. Es el momento y el tiempo de ir a la palabra, así que vamos a ir a las Escrituras y lo vamos a hacer nuevamente en la carta de los Efesios. Vamos a irnos directamente a la carta de los Efesios. En los mensajes previos de esta serie, que es Manteniendo Nuestro Primer Amor, en los mensajes previos he pedido que leamos lo que es el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 1 al 7, donde Dios le escribe a la iglesia de Éfeso, donde el Señor le llama la atención a la iglesia de Éfeso por la situación que la iglesia tenía, que él mismo le dice: has perdido tu primer amor, por tanto arrepiéntete, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Entonces, cuando vamos a la carta de Éfeso, que es la base principal de la serie de mensajes que estamos compartiendo, que es Manteniendo Nuestro Primer Amor, nos damos cuenta de que en sus inicios la iglesia había recibido instrucciones del apóstol Pablo que le iban a ayudar a mantener vivo ese primer amor. Pero no quiero iniciar este mensaje sin que veamos qué era lo que estaba pasando en esta iglesia cuando el Señor le escribe acerca de que había perdido su primer amor. Como lo hemos hablado en otras oportunidades, la carta a los Efesios se escribe más o menos entre el año 61 y 62. Y lo que es el libro de Apocalipsis y la carta que se le envía a la iglesia de Éfeso se envía entre el año 90 y el 95, es decir, que habían pasado desde la carta a los Efesios a lo que es la carta que aparece en Apocalipsis, habían pasado alrededor de 30 años. No había pasado ni una generación de creyentes en esta iglesia cuando ya había un serio problema espiritual que el Señor quiere resolver en la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, cuando nace la iglesia, la misma carta de Efesios nos atestigua que era una iglesia de amor, una iglesia de fe, una iglesia creciente, era una iglesia de buen testimonio. Cuando vamos a Apocalipsis, vemos que la iglesia sigue siendo una iglesia de buen testimonio. No era que la iglesia tenía mal testimonio. Seguía siendo una iglesia creciente, seguía siendo una iglesia de mucho trabajo, de muchas obras, una iglesia muy celosa de la doctrina. Pero había un problema en la iglesia de Éfeso, y es que aquella iglesia que había comenzado bastante bien, con mucho amor hacia Dios, con mucho amor hacia Cristo, con mucho amor hacia los demás, había perdido la motivación correcta, había perdido su primer amor. Y lastimosamente, queridos hermanos, muchos creyentes, al igual que la iglesia de Éfeso, caen en una situación similar cuando comienzan bien, pero luego se dejan atrapar por lo que es la religiosidad, y entonces de ahí en adelante todas las actividades se hacen solamente de una manera religiosa.
Se perdió el primer amor, se perdió la motivación correcta, y al perderse el primer amor, al perderse lo que es la motivación correcta de hacer las cosas, no solamente estamos pecando, como el llamado que Dios el Señor le hace a la iglesia de Éfeso, y que le dice: has perdido tu primer amor, sino que también, aparte de eso, el perder la motivación correcta nos lleva, al igual que la iglesia a los Efesios, a pronto abandonar de hacer lo que se está haciendo, a simplemente tener un activismo religioso sin tener lo que es la motivación correcta. En los dos mensajes previos que hemos estado compartiendo de esta serie, vemos que el Señor le habla a la iglesia, a los Efesios y a nosotros también, recordándonos en los primeros dos mensajes dos cosas importantes. La primera de ellas: si queremos mantener vivo nuestro primer amor, debemos de recordar, debemos de tener presente que somos un pueblo bendecido sin merecerlo. Somos un pueblo bendecido sin merecerlo. Y si queremos mantener vivo nuestro primer amor, ese hecho de ser bendecido sin merecerlo debe de reavivar en nuestro corazón lo que es la gratitud al Señor, la gratitud a Dios, porque Él nos bendijo, porque le plació bendecirnos, porque simplemente en su divina voluntad, en su soberana voluntad, Él quiso bendecirnos, y por esa razón somos bendecidos, más allá de las cosas materiales, más allá de las cosas perecederas, de las cosas que se desgastan en esta tierra. Somos bendecidos eternamente en Cristo Jesús, y eso debe de reavivar en nosotros lo que es el primer amor. En el segundo mensaje que compartíamos, mirábamos de que Dios también no solamente nos ha a nosotros bendecido, sino que también Él quiere que nosotros tengamos presente en nuestra mente y en nuestro corazón, que mantengamos nosotros en nuestra mente el hecho de que la iglesia tiene un gran poder que lastimosamente no estamos utilizando. Que la iglesia tiene una maravillosa herencia por la cual muchas veces no estamos dando gracias. Hay maravillosas riquezas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. La iglesia tiene una maravillosa herencia, la iglesia tiene un maravilloso y extraordinario poder, ¿verdad? Y Dios no nos deja solos. Y Dios quiere que nosotros tengamos vivo y presente eso. Pero ahora encontramos en la palabra de Dios, en el libro de los Efesios, una nueva manera en que Dios nos está recordando y nos está motivando a que mantengamos vivo, vigente lo que es nuestro primer amor. Vamos a las Escrituras, por favor, y vamos a la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y va a ser en esta porción de la Escritura que nosotros vamos a tener lo que es nuestro mensaje de esta mañana, nuestra reflexión de esta mañana. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú nos hablas y tú, Señor, nos consuelas, nos confortas, nos fortaleces de tal manera, Señor, que mantengamos, Señor, la perspectiva correcta, el enfoque correcto, Señor. Y que también, Señor, que podamos mantener vivo nuestro primer amor hacia ti, abandonando la religiosidad, Señor, podamos mantener vivo nuestro primer amor hacia Cristo. Señor, ayúdanos a entender el mensaje de esta mañana. Ayúdanos a que tu palabra, Señor, sea, Señor, esclarecida en nuestra mente por tu Espíritu Santo. Y, Señor, usa, Señor, tu palabra para podernos hablar, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Cuando leemos esta porción de la Escritura, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia de Efesios, le recuerda lo que Cristo hizo por ellos, lo que Dios hizo por ellos a través de Cristo Jesús. Y hoy que tenemos Cena del Señor, vamos a estar recordando lo que es el sacrificio de Cristo por nosotros. Y una manera de mantener vivo nuestro primer amor es traer a nuestra mente y a nuestro corazón de una manera permanente lo que Cristo hizo por nosotros. Hagámonos una pregunta esta mañana, porque muchas veces, al igual que la nación de Israel, nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Y al olvidarnos de dónde nos sacó Cristo, al olvidarnos lo que nos ha sido perdonado, perdemos nosotros lo que es nuestro primer amor y vamos permitiendo de que ese primer amor, esa motivación correcta de vivir para Cristo, de hacer las cosas por Cristo, se vaya perdiendo cuando olvidamos de dónde nos sacó el Señor, de dónde lo trajo Cristo, de dónde nos rescató el Señor. Hay una historia que aparece en la palabra en Lucas capítulo 7. Y por favor acompáñenme, vamos a abrirla, ¿verdad? Pero no vamos a leerla toda, sino que solamente quiero al final de la historia que cuente, compartir un versículo con usted, ¿verdad? Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50. ¿Lo tiene? Y en este pasaje que encontramos en la Escritura, no lo voy a leer, pero le voy a contar el contexto de qué trata el pasaje y después quiero que leamos un versículo. Yendo a Jesús, un fariseo, un principal, lo invita a su casa para que Jesús vaya a cenar. Y hay que ver, amados hermanos, un pequeño comercial, ¿verdad? Un pequeño comercial. Hay que ver de que Jesús no desaprovechaba oportunidad para ir a comer, ¿verdad? Lo invitaban muy frecuentemente para ir a comer. Lo invitaron a las bodas y había que estar preparado porque Jesús no llegaba solo, Jesús llegaba con todos sus discípulos y llegaba a comer, ¿verdad? Y cada vez que lo invitaban a él a una reunión, lo invitó Zaqueo a comer y Jesús fue a comer, ¿verdad? Por eso, amados hermanos, los bautistas somos muy bíblicos en ese sentido, porque cada reunión que nosotros tenemos hay comida, ¿verdad? Y en ese sentido pues somos imitadores de Cristo, porque cada reunión nos gusta comer mucho.
¿verdad? Este era un pequeño comercial, ¿verdad? Pero bueno, este fariseo que se llamaba Simón invita a Cristo a comer, y mientras estaban cenando, una mujer del pueblo entra y se postra delante del Señor Jesús, y llorando comienza a lavarle con sus lágrimas, a humedecer con sus lágrimas los pies de Cristo. Y entonces viene Simón en su mente y dice, si este fuera profeta, y hay que ver que así lo dice la Escritura, de una manera bien despectiva. Simón dice en su mente, si este fuera profeta, se diera cuenta que la mujer que lo está tocando es una mujer pecadora, ¿verdad? No solamente estaba murmurando de Cristo, sino que lo estaba también viendo de una manera despectiva al decir, si este. Y entonces Jesús, conociendo los pensamientos de Simón, le dijo a Simón, Simón, tengo algo que decirte. Un hombre tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios, el otro le debía 50 denarios. Pero viendo que ninguno de los dos podía pagar, a ambos les perdonó la deuda. ¿Cuál cree Simón que amará más? Y entonces Simón le contesta, yo pienso que el que más se le perdonó, más ama. Y entonces viene Jesús y le dice, rectamente has juzgado, Simón, ¿verdad? Rectamente has juzgado, ¿verdad? Y entonces viene Jesús y le perdona los pecados a aquella mujer, ¿verdad? Sin antes hacerle un reclamo a Simón, diciéndole, vine a tu casa, me ofreciste agua, ¿verdad? No perfumaste mi cabeza, mas esta mujer ha ungido sus pies con sus lágrimas. Y entonces Jesús dice una expresión, y quiero que vaya por favor a Lucas capítulo 7, versículo 47. ¿Lo tienen? Y dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Sabe, amados hermanos? Mantenemos vivo nuestro primer amor cuando nosotros recordamos permanentemente la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Pero lastimosamente, muchas veces pensamos que realmente Cristo nos ha perdonado poco a nosotros en comparación con lo que le ha perdonado a otras personas, ¿verdad? Muchas veces pensamos de que nuestros pecados no son tan graves como los pecados de otros. Y entonces pensamos que el asesinato, el robo, la corrupción, los pecados sexuales, ¿verdad?, son tan graves o son más graves de los pecados que nosotros teníamos o de los pecados que el Señor nos perdonó. Y como dice el Señor, ¿verdad?, a quien se le perdona poco, poco ama. A quien se le perdona mucho, mucho ama. Pero hay que notar algo, ¿verdad? Y hay que darse cuenta de algo, amados hermanos. Y es que ante la presencia de un Dios santo, 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 ante la presencia de un Dios que es santo y que no convive con el pecado, el más mínimo pecado es de consecuencias eternas. El más mínimo pecado es mucho lo que se ha perdonado. Un solo pecado es mucho. La caída del hombre, amados hermanos, en el huerto del Edén, la caída del hombre fue un solo pecado. Y ese solo pecado implicó que la humanidad quedase excluida de la presencia de Dios, un solo pecado. El problema es que muchas veces pensamos que nuestros pecados no son tan graves. No, pero es que yo no peco como fulano, yo no peco como sutano. Y entonces empezamos no solamente a calificarnos desde una manera espiritual, sino también empezamos a pensar de que realmente Dios no nos ha perdonado a nosotros tanto como le ha perdonado a otras personas. Pero pecado, amados hermanos, un pecado delante de la presencia de un Dios santo es algo gravísimo, eternamente gravísimo. Y el apóstol Pablo, cuando comienza a hablar a los Efesios en el capítulo 2,
el apóstol Pablo comienza prácticamente definiendo lo que es la vida de pecado, la vida sin Cristo, de la cual el Señor nos rescató absolutamente a todos. Porque ahí entonces todos caemos dentro de un mismo saco. Vamos por favor a la palabra. Capítulo 2 de Efesios, versículos del 1 al 3 nada más vamos a leer. Del 1 al 3. Y hablemos un poco para que nos demos cuenta de dónde nos rescató el Señor. Hablemos acerca de lo que es la vida sin Cristo. Porque todos nosotros fuimos rescatados de esa vida sin Cristo. Todos nosotros fuimos sacados independientemente si usted se creció en un hogar cristiano y nunca cayó en algún pecado de los que llamamos pecados graves. Pero amado hermano, usted era una persona pecadora también. Y muchas veces nos ofende que se nos llame pecadores. Nos sentimos ofendidos y hay gente que se siente ofendida que se le diga que es pecadora cuando dice, no, pero es que yo no tengo pecados graves como el pecado de asesinar, el pecado sexual, no tengo pecados de corrupción, no tengo tal y cual pecado. Entonces yo no peco como otras personas, yo no soy tan pecador. Y hay mucha gente que se ofende cuando se le dice, usted es una persona pecadora. Y hay que ver, amados hermanos, que todos fuimos rescatados de una vida sin Cristo. Todos fuimos rescatados de una vida de pecado. Y dice el apóstol Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y ahí nos echen un saco a todos, lo mismo que los demás. Cuando comienza el apóstol Pablo, quiero que mire el juego de palabras que utiliza el apóstol Pablo. Comienza el apóstol Pablo diciendo, vosotros. Vosotros. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en el versículo 3 dice el apóstol Pablo, nosotros. Y habla de vosotros y nosotros. Cuando el apóstol Pablo usa ese juego de palabras, en el vosotros, el apóstol Pablo le está hablando a los gentiles. Y en el nosotros, el apóstol Pablo se está refiriendo a él como judío. Pero al final del versículo 3 dice el apóstol Pablo, todos pecamos de la misma manera, judíos y gentiles. Todos estamos dentro de un mismo saco. Judíos y gentiles hemos pecado como los demás. Todos tenemos pecado. Pero definamos lo que es pecado, para que nos demos cuenta de qué es pecado. Y muchas veces que creemos que pecado, ¿verdad? Es algo grave, es algo que se ha realizado ya. Pero cuando hablamos de pecado, y es más la palabra que utiliza el apóstol Pablo para pecado, cuando dice, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. La palabra que utiliza ahí para pecado en el griego es la palabra amartia. Y la palabra amartia, con H, amartia, esa palabra es una palabra utilizada en lo que es la cacería o lo que era el deporte en la época de los griegos. Y tenía que ver con lo que era el tiro de una flecha o el tiro de un dardo que no daba en el blanco. Y la palabra amartia o amartia, con H, ¿verdad? Quiere decir errar al blanco. Pecado es el fracaso de llegar a ser lo que podemos ser para Dios. Amartia es la vida de fracaso en llegar a ajustarse a los propósitos de Dios. Y cuando definimos el pecado de esa manera, como el fracaso de llegar a ser o de llegar a alcanzar los propósitos de Dios, de llegar a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos,
de llegar a ser el padre que debemos de ser, de llegar a ser la madre que debemos de ser, de llegar a ser el hijo que debemos de ser, de llegar a ser el vecino que debemos de ser, de llegar a ser el trabajador o el empleador que debemos de ser, el creyente que debemos de ser. Cuando definimos el pecado como el fracaso de llegar a ser lo que debemos de ser, amados hermanos, todos caemos en ese saco. Porque no alcanzamos lo que son los propósitos de Dios para nosotros. Todos hemos errado al blanco. Todos hemos fracasado en llegar a ser lo que podemos ser y lo que debemos de ser, que Dios lo demanda en su palabra. Todos hemos pecado, independientemente si mis pecados los juzgo como pecados chiquitos o los juzgo como pecados grandes. Todos hemos fracasado de la misma manera. Todos hemos fallado a Dios de la misma manera. Y luego, el apóstol Pablo habla de delitos. En la versión King James, que es la versión inglesa, ¿verdad? Y en otras traducciones, esta palabra delito se traduce como transgresión. Y entonces la expresión es: estabais muertos en vuestros delitos y en vuestras transgresiones. Y la palabra transgresión, ¿verdad? La palabra que se usó o que se usa para transgresión, ¿verdad? Es la palabra, paretoma o paratoma, ¿verdad? Esa es la palabra que se usa. Y esa palabra que se usa para transgresión habla de lo que es el deslizarse, de lo que es el caer o salirse del camino. No llegar a cumplir el destino que uno tenía porque se salió del camino. Y cuando el apóstol habla de delitos y transgresiones, o de pecados y transgresiones, o pecados y delitos, está hablando del fracaso de la persona, no solamente en llegar a ser lo que debe de ser, sino también en haberse salido del camino y no llegar al destino. No llegar al destino que Dios tenía para esa persona, no cumplir el propósito que Dios tenía para esa persona, porque se deslizó, se cayó, se salió del camino. Dice Romanos capítulo 3, acompáñenme por favor. Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 12. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 12 dice: ¿Qué pues? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejor que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, paratoma. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Sabe, amados hermanos? Todos, en la vida sin Cristo, todos estamos bajo pecado. Todos nos hemos salido. Todos nos hemos desviado. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Todos a una nos hicimos inútiles. Todos a una nos hicimos inútiles. Y sabe, el Señor nos sacó de esa vida de inutilidad para Él. El Señor nos rescató de esa vida de pecado. Es de esa vida de pecado donde nos sacó el Señor. Y mantenemos vivo nuestro primer amor, amados hermanos, cuando recordamos, cuando mantenemos viva la obra de Cristo Jesús, la obra que Él hizo por nosotros para sacarnos de esa vida de delitos, de esa vida de pecados. Porque vivir sin Cristo, la vida sin Cristo, es una vida de delitos, una vida de pecados, una vida de transgresiones, es una vida de fracaso. Vivir sin Cristo es un fracaso espiritual. Por eso es que es una lástima cuando las personas hacen oídos sordos a la predicación del Evangelio. Cuando las personas hacen oídos sordos a la invitación para escuchar hablar a Dios, es una pena. Porque al final del camino se dan cuenta de que fracasaron espiritualmente y ese fracaso les lleva a una condenación eterna. Porque, amados hermanos, el vivir sin Cristo es fracaso. El vivir sin Cristo es fracasar.
Una persona fracasa como padre cuando no tiene a Cristo en su corazón. Un esposo fracasa como esposo cuando no tiene a Cristo en su corazón. Una madre fracasa como madre y esposa cuando no tiene a Cristo en su corazón. Un hijo fracasa como hijo cuando no tiene a Cristo en su corazón. Fracasamos en todas las áreas de nuestra vida cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y principalmente fracasamos eternamente cuando al final del camino no hemos reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Fracasamos eternamente. Porque la vida sin Cristo es una vida de fracaso. Pero ¿qué más nos enseña el apóstol Pablo acerca de lo que es esa vida sin Cristo Jesús? Y hay que ver, amados hermanos, que los versículos del 1 al 3 nos enseñan mucho acerca de lo que es esa vida sin Cristo. Y dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Me quedo con el versículo 1 nada más. Y solo de este versículo 1 podríamos sacar toda una serie de mensajes. Cuando dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. No solamente nos rescató de lo que es una vida de fracaso, una vida de pecado cuando venimos a Cristo Jesús, sino que también el Señor nos rescató de lo que es la muerte espiritual. La vida sin Cristo, amados hermanos, es una vida de muerte. Es estar muertos espiritualmente. No solamente es el fracaso espiritual, sino que estar sin Cristo es estar muerto espiritualmente. Estando vivo físicamente, se está muerto en el espíritu. Y cuando habla de muerte espiritual, cuando la palabra de Dios nos habla de muerte espiritual, hay varias cosas que el pecado mata en lo que es la persona. Cuando una persona peca, varias cosas mueren en él. Si nos vamos nosotros al primer libro de la Biblia, al Génesis, el capítulo 1, no lo vamos a leer, pero voy a mencionar qué es lo que pasó cuando el hombre pecó. Antes del pecado, y en términos dispensacionales, se conoce como la dispensación de la inocencia antes de que el hombre pecara en el huerto del Edén, porque el hombre era inocente. Pero una vez que pecó, el pecado mató la inocencia en el hombre. Las cosas no volvieron a ser iguales. Y cuando una persona peca, amados hermanos, el pecado mata lo que es la inocencia. La persona no vuelve a ser la misma después de que peca. Y el pecado deja graves y profundas heridas en el corazón. Y al igual que el hombre Adán en el huerto del Edén, su pecado lo llenó de culpabilidad. Y cuando perdemos la inocencia, nos llenamos de culpabilidad. El pecado mata la inocencia y el pecado trae a la vida lo que es culpabilidad. Nos sentimos culpables. Y esa culpabilidad provoca en el ser humano un alejamiento de Dios, como el hombre en el huerto del Edén. Cuando escuchó la voz de Dios en el huerto, se escondió. Se escondió de Dios, se alejó de Dios. No quiso estar en la presencia de Dios porque se sentía culpable. Se sentía inmerecedor de estar en la presencia de Dios. Se sentía que la culpa que él tenía lo separaba de Dios. Y es así. La culpa nos separa de Dios. Y el pecado mata lo que es la inocencia. Espiritualmente estamos muertos en muchas áreas de nuestra vida, y una de ellas es la inocencia. Cuando una persona peca no vuelve a ser la misma. Cuando una persona peca, su inocencia ha muerto, y esa inocencia trae a su corazón culpa. Y esa culpa llega a ser muchas veces una carga tan pesada, en la vida de una persona, que hay personas que han llegado incluso hasta el suicidio, porque no soportan el peso de la culpa. Porque no soportan el peso de sus pecados, llegan a cometer acciones contra sí mismos, porque se sienten que Dios los ha rechazado, se sienten que Dios los ha excluido, se sienten que Dios ya no piensa en ellos. Pero, amados hermanos, Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo precisamente para perdonar nuestra culpa, para perdonar nuestro pecado.
para decirnos de que como estemos, Dios nos recibe. Dios nos acepta. La obra de Cristo en la cruz del Calvario no retrocede el tiempo. Y quiero decirle esto. La obra de Cristo en la cruz del Calvario no retrocede el tiempo como para borrar y restituir nuevamente nuestra inocencia. Pero la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario perdona nuestros pecados y quita nuestra culpa. Quita nuestra culpa. Una segunda cosa que mata lo que es el pecado es que el pecado mata los ideales. Espiritualmente una persona está muerta, su inocencia ha muerto, pero también sus ideales han muerto. Y una persona cuyos ideales han muerto es una persona de que los ideales de hacer lo agradable, de hacer la voluntad de Dios, de hacer lo bueno, murieron. Y entonces sus motivaciones, sus ideales y sus valores con los cuales vive son los ideales, los valores del mundo, son los ideales de la carne, son los ideales de lo que es la cultura de la época, porque los ideales correctos murieron en él. Y una persona sin Cristo es una persona cuyos ideales murieron, los ideales correctos fallecieron. Y esa persona vive de acuerdo a los ideales del mundo, de acuerdo a la cultura de la época, de acuerdo a lo que son los valores de la época, los valores del mundo, porque esa persona, los ideales de Dios murieron en él. Y el pecado también, amados hermanos, mata lo que es la voluntad de vivir. Por eso es que muchas personas, su pecado las agobia tanto, que algunas personas llegan a dañarse a sí mismas en una vida autodestructiva porque perdieron la voluntad a vivir. La droga los captura. El alcoholismo los captura. Los pecados sexuales hacen de ellos el esclavo, porque cuando perdemos la voluntad, llegamos a ser esclavos de lo que es el pecado. Cuando perdemos lo que es la voluntad, la persona se va esclavizando. Un pecado lleva a otro pecado peor y luego se peca sin remordimiento. No solamente porque murió la inocencia, no solamente porque murió la voluntad, no solamente porque murieron los ideales, esa persona peca sin remordimiento y se vuelve en esclavo del pecado. Así lo dice la palabra. La persona llega a ser esclavo sin poderse libertar, sin poderse liberar, porque el pecado los mató. Y el pecado mata. El pecado esclaviza. Y una persona sin Cristo es una persona esclava y completamente muerta. Muerta en su inocencia, muerta en sus ideales, muerta en su voluntad. ¿Y sabe qué, amados hermanos? Nosotros, todos sin excepción, Dios nos rescató a los que hemos creído en Cristo Jesús. Dios nos rescató de ese estado de muerte. Dios nos rescató de ese estilo de vida sin Cristo. De ahí nos rescató el Señor. Y mantenemos vivo nuestro primer amor cuando precisamente recordamos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cristo nos rescató de una vida de pecado, de una vida de fracaso, pero también Cristo nos rescató de una vida de muerte espiritual. Nos rescató de estar vivos físicamente, pero espiritualmente muertos. De ahí nos rescató el Señor. ¿Cuáles son las características de esta vida sin Cristo? ¿Cuáles son las características de esta vida de pecado, de esta vida de muerte de la inocencia, de muerte de la voluntad y de los ideales? ¿Cuáles son las características? Acompáñenme a la Biblia, por favor. Y el apóstol Pablo en unos pocos versículos nos hace ver cuáles son las características de esta vida sin Cristo Jesús. Leamos del versículo 2 en adelante, por favor. ¿Lo tienen? Efesios capítulo 2 dice, voy a leer desde el 1 por el contexto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos
en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿De dónde nos ha rescatado el Señor? ¿Cuáles son las señales de una vida sin Cristo, de una vida de pecado? Déjeme decirle lo siguiente. Una vida sin Cristo es una vida de acuerdo a la cultura de la época, de acuerdo a lo que es la cultura que le rodea. La gente vive de acuerdo a los valores y los ideales del mundo. Así es una vida sin Cristo. Una vida sin Cristo es una vida bajo la dictadura del príncipe de las tinieblas, como lo dice el apóstol Pablo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Así define el apóstol Pablo a Satanás. Y si usted se va a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 26, va a encontrar que el apóstol Pablo habla de los no creyentes diciendo que están sujetos a la voluntad de Satanás, esclavizados a la voluntad de Satanás. Y una persona sin Cristo es una persona esclavizada a la voluntad del diablo. Es una persona a quien el diablo tiene cautiva y que vive conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Una vida sin Cristo, amados hermanos, nos dice el apóstol Pablo, es una vida caracterizada por la desobediencia. Una vida sin Cristo es llegar a ser un hijo de desobediencia. Desobedece la palabra de Dios, desobedece a Dios, no puede agradar a Dios, porque no puede, está esclavizado y no puede agradar a Dios. Es un hijo de desobediencia. Una vida sin Cristo, amados hermanos, ¿verdad? Es una vida sin Cristo, es una vida a merced de los deseos de la carne. Una persona que vive de acuerdo a sus propios deseos. Y esta palabra que utiliza el apóstol Pablo, deseos, no habla de deseos buenos. La palabra que se usa ahí, ¿verdad? No es una palabra, o la palabra que se tradujo como deseos, porque en el griego hay dos palabras o varias palabras para definir lo que es el deseo en la vida de una persona. Pero la palabra que se utiliza allí para deseo no habla de cualquier clase de deseo, porque yo puedo decir, yo deseo, y valga la hora, yo deseo un buen plato de carne asada con frijolitos y aguacate. Los voy a torturar, hermanos, los voy a torturar. Un buen plato de carne asada con frijolitos refritos, aguacate, un pedacito de cuajadita y unas tortillas bien calientitas. ¡Qué tortura!, ¿verdad? Y ese es un deseo. Ese es un deseo. O una persona que tiene sed puede decir, yo tengo deseo de un buen vaso de agua. Ese es un deseo, ¿verdad? Pero la palabra que se tradujo en el griego, la palabra del griego que se tradujo como deseo, deseo de la carne, no está hablando de esta clase de deseo de comer, o de un deseo bueno, o de un deseo agradable, sino que está hablando de un deseo pecaminoso, el deseo por lo malo, el deseo por lo prohibido. La palabra griega que se utilizó ahí representa o se refiere al deseo por lo malo, al deseo por lo prohibido. Y una vida sin Cristo es una vida caracterizada por el deseo por lo malo, por el deseo por lo prohibido, sin ningún remordimiento por ello. Sin que la gente sienta remordimiento de hacer lo malo, remordimiento de hacer lo prohibido o arrepentimiento por haberlo hecho. Y una vida sin Cristo es una vida caracterizada por esa clase de deseos. Una vida sin Cristo, amados hermanos, es una vida también sujeta a lo que es la ira de Dios. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Una persona sin Cristo es una persona que merece la ira de Dios. Muchas veces caemos en el error, como lo decía al principio, de pensar, no, pero es que yo no peco tanto. Yo soy una persona buena. Yo soy una persona que va a la iglesia, una persona que comulgo, una persona que tengo comunión en la iglesia. Yo no soy tan malo.
pero jamás he reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Y amados hermanos, cualquier obra religiosa que nosotros podamos hacer sin haber recibido a Cristo, sin haber reconocido a Jesús como el Hijo de Dios y como el que murió en la cruz del Calvario para salvarnos, cualquier obra que nosotros hagamos, que la llamemos buena obra, no es sino un trapo de inmundicia. Así lo dice el Señor. Es un trapo de inmundicia, porque nuestro pecado lo contamina todo. Nuestro pecado lo daña todo. Nuestro pecado, cualquier cosa que toquemos, lo contamina. Es como aquel que va a tomar un vaso de agua. Óigame bien lo que le voy a decir. Y es como aquel que va a tomar un vaso de agua, pero en el vaso de agua le ha caído una gota de aguas negras. ¿Sabe? Una sola gota de aguas negras, o de agua de una cloaca, o de agua del servicio, una sola gota te contamina todo. Así es el pecado. Un solo pecado lo contamina todo. Y cualquier obra de justicia que nosotros queramos hacer, cualquier obra buena que nosotros llamemos obra buena que hemos hecho, no es sino un trapo de inmundicia si estamos en una vida sin Cristo Jesús. Y eso nos hace acreedores a la ira de Dios. Una vida sin Cristo, amados hermanos, es una vida sujeta a lo que son las pasiones de la carne. Y el apóstol Pablo dice el apóstol Pablo, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así es una vida sin Cristo. Y de esta vida sin Cristo, en la cual todos estábamos sujetos y esclavos, de esta vida sin Cristo es donde nos rescató el Señor. Y dice la palabra, vaya conmigo por favor, versículos 4 en adelante. ¿Lo tiene? Y dice la palabra, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos rescató de una vida de fracaso. Dios nos rescató de una vida de pecado. Dios nos rescató de una vida de esclavitud. Dios nos rescató de una vida de muerte. Y esto lo hizo a través de Cristo Jesús. Amados hermanos, la gracia de Dios, la salvación, no es deuda de Dios para las obras que nosotros hacemos. La gracia de Dios no es deuda de Dios porque nosotros estemos obrando bien. No es deuda de Dios. Muchas veces creemos que por obrar, o mucha gente también cree que por obrar bien, Dios le debe algo, Dios le debe un favor. Y mucha gente cree que tiene un pedazo del cielo ganado simplemente porque diezma, porque asiste al culto, porque participa de tal o cual reunión. Entonces piensa que tienen un pedazo del cielo ganado. Amados hermanos, la salvación no es una deuda de Dios hacia nosotros. La salvación es un regalo de Dios. Algo que Dios nos regala en Cristo Jesús y dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros. Esto es un don de Dios. No es por obra, dice el apóstol Pablo, para que nadie saque pecho de ello. Y al decir no es por obras, la gracia de Dios es suficiente para salvarme y la gracia de Dios es suficiente para mantenerme salvo. Por esa razón, amados hermanos, es que una vez que venimos a Cristo Jesús, tenemos seguridad de la salvación en Cristo Jesús. La salvación no se pierde.
Algunos creen que la salvación se puede perder y entonces que tienen que hacer méritos para poder conservar la salvación. Pero eso es hacer inútil la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto en ningún momento, dice la palabra, es obra de vosotros. Es un don de Dios, no es por obras. Las obras no me salvan, las obras no me pueden mantener salvo. Es una obra de Dios. Habiendo estado muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Nos dio vida. La inocencia que había muerto a causa del pecado, Jesús nos perdona lo que es la culpa. Aquella inocencia muerta no puede ser restituida. Pero la culpa que esa inocencia despierte en nosotros es perdonada cuando es perdonado nuestro pecado, y podemos acercarnos con libertad al trono de la gracia. Podemos acercarnos con confianza al trono de Dios, porque la sangre de Cristo nos abrió ese camino al trono de la gracia. El sacrificio de Cristo Jesús abrió las puertas al lugar santísimo y tenemos acceso al lugar santísimo de Dios por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La inocencia no puede ser restituida, pero la culpa ya fue perdonada y nos da acceso al trono de Dios. Los ideales que habían muerto a causa del pecado, cuando venimos a Cristo Jesús, Él nos da nuevos ideales por los cuales vivir. El Señor Jesucristo nos da nuevos ideales por los cuales vale la pena vivir. Y amados hermanos, vale la pena vivir la vida cristiana, aunque implique sacrificios y luchas. Vale la pena. El sacrificio que el Señor nos pida vale la pena, porque Él ya pagó el más alto precio que podía haber pagado. Dio a su Hijo por nosotros. La voluntad que el pecado mata, Dios nos da una nueva voluntad de hacer las cosas. Dios nos da una nueva motivación para vivir, una nueva motivación para servirle. Y esa voluntad que el pecado había matado, la obra de Cristo Jesús nos da una nueva voluntad al hacernos nuevas criaturas. Él nos hace nuevas criaturas. Y algo que decía Martín Lutero: las obras no nos salvan, pero las buenas obras son evidencia del creyente. Versículo 10, que muchas veces lo olvidamos. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras no nos pueden salvar, pero es raro, es incompatible en la vida de un creyente que el creyente esté obrando mal. Porque el creyente, una vez que ha venido a Cristo Jesús, la persona que ha creído en Cristo Jesús, ha sido creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y mantenemos vivo, amados hermanos, mantenemos vivo el primer amor cuando nosotros recordamos la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y esta mañana, a través de la cena del Señor, vamos a recordar la obra de Cristo. Él murió en la cruz del pecado. Y como decía el primer canto que estábamos cantando al inicio del mensaje, nos dio libertad. Nos dio plena y completa libertad. Y a quien el Hijo libertare es verdaderamente libre. Al que el Hijo vivifica es verdaderamente vivo. Y el Señor ha hecho una gran obra en nuestra vida. Y nosotros mantenemos vivo nuestro primer amor cuando recordamos permanentemente lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a orar, por favor. Padre, gracias. Gracias por la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, en donde estando muertos en nuestros delitos y pecados, en las transgresiones de la carne, Dios, tú nos diste vida en Cristo Jesús. Perdonaste nuestro pecado y nos has dado libertad. Y nos has creado en Cristo Jesús para que podamos, Señor, agradarte y que podamos, Señor, obrar de buena manera. Señor, gracias, porque has perdonado nuestro pecado, has perdonado nuestra maldad, has quitado la culpa, has regenerado, Dios, nuestra vida y nos has hecho nuevas criaturas. Alabamos, Señor, tu nombre por la obra de Cristo Jesús en nosotros. Ayúdanos a mantener vivo nuestro primer amor,
trayendo siempre a la memoria, Señor, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Yo quiero invitarle esta mañana, si usted me está escuchando, y si usted todavía no ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, yo quiero invitarle esta mañana a que pueda usted reconocer a Jesús como el Señor de su vida y como su Salvador. Como aquel que murió en la cruz del Calvario para que usted tuviera plena y completa libertad. Para que usted fuese perdonado de la culpa. Para que usted fuese libertado de sus cadenas. Y que usted pueda confesar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y si usted ya lo confesó en su corazón, lo motivo a que dé testimonio público de esa fe a través de lo que es las aguas del bautismo. Si usted ya confesó a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ahora hágalo público y diga: yo he creído en Cristo y no me avergüenzo de haber creído en Cristo Jesús, porque Él me ha dado libertad, Él me ha dado salvación y perdón. Y yo le motivo a que usted pueda bautizarse y pueda dar ese paso de fe. Ese paso de fe en cumplimiento a la obediencia del Señor. Quiero invitarle esta mañana a que si usted esta mañana desea recibir a Cristo como Señor y Salvador en su corazón, y ya en su corazón lo ha creído y lo ha confesado, ahí donde está, queremos conocer su decisión para poderle ayudar. Por favor, póngase de pie, porque queremos conocer su decisión. Queremos conocer su decisión. Y si usted esta mañana ya confesó a Cristo, pero ahora quiere dar ese paso de fe y quiere bautizarse, por favor háganoslo saber. Póngase de pie también, porque queremos conocer su decisión de bautizarse. Dios le bendiga. ¿Quiere hacerlo usted también? ¿Quiere tomar ese paso de fe de bautizarse y decir: yo creo en Cristo Jesús y no me avergüenzo de Él? ¿Quiere dar ese paso de fe? ¿Quiere ponerse de pie esta mañana y decir: yo quiero bautizarme? Dios te bendiga también. ¿Quiere hacerlo usted también? Dios te bendiga también. Dios bendiga su vida por ese paso de fe. ¿Quiere hacerlo? ¿Quiere usted ahí en su corazón, que está luchando en su corazón, decir: Señor, yo te he confesado en mi corazón, pero todavía no lo he hecho públicamente, y hoy, Señor, yo quiero confesarte públicamente porque no me avergüenzo de creer en ti? ¿Quiere usted hacerlo esta mañana? Si quiere hacerlo, póngase de pie. Dios le bendiga también. ¿Quiere hacerlo? Quédese de pie, por favor, para que los sugieres puedan tomar nota. ¿Quiere hacerlo usted también esta mañana? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos has amado. Y gracias por estos hermanos que hoy, Señor, te confiesan públicamente y que quieren pasar, Señor, a las aguas del bautismo a confesarte públicamente. Amamos, Señor, tu nombre. Amamos, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Y te damos las gracias en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Pueden sentarse, amados. Vamos a un tiempo muy especial en el cual como iglesia, vamos a recordar la obra de Cristo, la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que quiero invitar a los hermanos que han sido comisionados para esta mañana, para ayudarnos a repartir los elementos de la cena del Señor, para que puedan pasar al frente, por favor. Por favor, los hermanos que han sido comisionados para ayudarnos en el partimiento del pan y en lo que es el repartimiento de la copa. Y dice la palabra del Señor, Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11, versículos del 23 en adelante. Y este es un tiempo muy especial, amada iglesia, porque recordamos la obra del Señor. Y eso mantiene vivo en nosotros el primer amor. No lo hacemos por religiosidad. No compartimos el pan y la copa simplemente porque es una actividad de cada inicio de mes. No, lo compartimos porque recordamos la obra de Jesús.
por nosotros. Y dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y vamos a compartir el pan y la copa en memoria de Cristo. Y en memoria de Él, amados hermanos, nos vamos a tomar unos minutos para poder reflexionar y para poder orar. Le pido que por favor, ahí donde está, podamos orar. Y después de que haya orado, participe del pan y participe de la copa, una vez que haya discernido lo que es el pan y la copa, el cuerpo y la sangre del Señor. Vamos a orar, por favor. Podemos pasar a la otra. Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que Él hizo en mí, con su sangre Él me ha lavado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria, por lo que Él hizo en mí. ¿Cómo he de expresar lo que Dios por mí ha hecho? Que sin merecer dio su sangre carmesí, y las voces de 1.000.000 de ángeles expresarán mi gratitud, lo que yo soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria.
acaso gano alguna fama, la llevaré a la cima del Calvario. Con su sangre Él me ha lavado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí. En mí. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a orar dando gracias por el pan. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, para orar al Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho y haces por nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú fuiste a la cruz y tu cuerpo fue molido, Señor. Pero no se quedó en esa cruz, Señor. Resucitaste al tercer día para darnos vida eterna, Señor. Gracias, Padre, porque en este momento estamos recordando ese momento en que tú fuiste crucificado por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y por tu bendición. En Cristo Jesús. Amén. Podemos comer, amados hermanos. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí.
el poder de tu amor. Dice la palabra, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a dar gracias por la copa. Nos dirige nuestra hermana Greta. Dios bueno y misericordioso, alabado sea su santo nombre. Gracias, Padre Santo, por haber derramado su sangre, Señor, en el madero de aquella cruz. Gracias, Señor, porque esa sangre nos ha lavado, nos ha limpiado de toda maldad y de todo pecado. Gracias, Señor, por haber dado, Señor, su vida en rescate, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, que te hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas. Que sea su nombre siempre glorificado, Señor, y agradecido con usted por ese, Señor, sacrificio que hizo, y sacrificio voluntario, Señor. Lo dejamos todos en sus manos, Señor, y que su cobertura sea con cada uno de los que estamos esta mañana aquí, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos beber, amados hermanos. Dice la palabra en los evangelios que después de que hubieron cenado, cantaron el himno y luego salieron. Así que, amados hermanos, con el siguiente canto quedamos despedidos. El día de hoy en la tarde todavía no vamos a tener lo que es el culto vespertino. Queremos reorganizar lo que es el culto vespertino, no lo estamos eliminando, pero queremos reorganizarlo. Y recuerden, esta semana es una semana de mucha actividad y le invitamos a poderse integrar. Dios les bendiga, que tengan una muy bendecida semana. Ya lo pago ya.